A principio de esta semana fui a la consulta del médico porque estaba experimentando terribles dolores de estómago. Hicieron pruebas, tomaron sangre y dijeron que me contactarían en unos días. Supuse que el dolor se debía al estrés y a la depresión. Hace 3 semanas, a la edad de 35 años, mi esposo, el amor de mi vida, murió de un ataque al corazón. Esta tarde casi me rindo. Saqué la pistola de mi marido, la puse sobre la mesa de la cocina y la miré. Cuando me senté allí, sonó el teléfono. Era el médico. Él dijo: estás en perfecta y sana salud. Estás embarazada. Autor anónimo. En Marcos capítulo 4, versos 37 y 38. Este es un pasaje muy conocido por todo el mundo. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada de una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Hoy vamos a hablar bajo el tema la receta de Dios para la salud mental. La receta de Dios para la salud mental. Todo el mundo quiere cuidar su salud física, pero muchos no saben o no recuerdan que la salud física está muy relacionada a nuestra salud mental. Y como pasó con esos discípulos, que ellos estuvieron en medio de una tormenta, asimismo, cada uno de nosotros vamos a encontrar tormentas a lo largo de nuestra vida. Cuando eso ocurra, nosotros tenemos que tomar una decisión. Tú puedes atravesar la tormenta en paz, como Jesús lo hizo, porque dice que mientras soplaban los vientos él estaba dormido. O puedes pasarla en pánico, como los discípulos. Eso es una opción, y aunque parezca increíble, realmente es una decisión que nosotros podemos tomar. Jesús fue despertado en el verso 38. Señor, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y dice la Biblia que gritaron. Cuando él fue despertado con la peor oración. Nosotros oramos a Jesús. Y los discípulos le gritaron y básicamente estaban acusándolo de ser indiferente. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a pensar, cuántas veces tú has llegado a pensar que Dios como que no está atento a tu problema? Nadie, todo el mundo está seguro de que Dios siempre lo escucha, ¿verdad? Ok, muy bien. En medio de una tormenta, cuando los problemas vienen uno detrás de otros, es muy fácil pensar y creer que Dios es indiferente a lo que nos está pasando. Y eso simplemente no es cierto. Jesús no nos promete a nadie una vida sin tormentas, pero lo que sí Él ofrece es que nosotros podemos tener acceso a paz y fortaleza en medio de ella. ¿Cómo así? Asimismo, nosotros podemos experimentar paz y ser fortalecidos en medio de las tormentas de la vida que van a venir. Y esas tormentas toman diferentes formas. Para algunos son temas económicos, para otros son temas de salud, de un ser querido o propia. Para otros tal vez un problema en el trabajo, o quizás para otros tanto un problema grande en los negocios, donde aparenta que el barco está a punto de hundirse. Cuando cada tormenta venga, entonces tenemos que tomar una decisión.
O culpamos a Dios de ser indiferente y nos quejamos, o simplemente confiamos en Él. Pero ¿qué pasa? Que para uno confiar en una persona o en alguien, uno tiene que conocer a esa persona. Es difícil confiar en personas que uno no conoce. Pero cuando uno conoce, es más fácil confiar en esa persona. La confianza que nosotros podamos tener o desarrollar en Dios va a crecer a medida que vamos conociendo a Dios. Entonces, si las tormentas van a venir de manera inevitable, en algún momento, en alguna etapa, y yo necesito confiar en Dios en ese momento para que me dé paz y para que me fortalezca. ¿Cuántos quisieran eso? La forma de llegar a confiar en Dios hasta ese punto, para recibir su paz, para recibir su fortaleza, dependerá de qué tanto nosotros conozcamos a Dios. Como hemos dicho anteriormente, no se trata de conocer sobre Dios, que todo el mundo conoce sobre Dios, todo el mundo conoce sobre Jesús. Yo no creo que haya más de 1000 personas que no conozcan a Jesús, pero no se trata de conocer sobre Él, sino de conocerlo a Él, de tener una relación íntima con Él. Nuestra confianza en Dios va a crecer a medida que lo vayamos conociéndolo. Y no se puede desarrollar confianza en una persona a menos que tengamos una relación con él o con ella. Entonces, para nosotros pasar las tormentas que vienen en nuestra vida, es necesario que antes de la tormenta nosotros nos enfoquemos en establecer una relación con Dios. Tenemos que hacer eso. Lamentablemente, el mundo, el sistema en el que vivimos, nos ha vendido que una relación con Dios la hemos confundido con religión, con los rituales, con los símbolos. Todas esas cosas son buenas, los símbolos, pero no se trata de rituales religiosos. Y sobre todo, una gran parte del mundo que conoce a Dios todavía vive bajo la falsa creencia de que Dios se va a acercar a mí o me va a proteger más o menos dependiendo de las cosas buenas que yo haga. Dependiendo de si yo desempeño y cumplo con cosas que Él manda. Y la Biblia no enseña eso. La palabra de Dios enseña que nosotros somos salvos por fe únicamente. Por fe en Jesucristo. No por obras, porque nadie puede ganarse la salvación de Dios ni su amor por lo que hace. Y lo comento aquí porque dentro de la iglesia las personas piensan que van a ganar el favor de Dios por las cosas buenas que hacen. Hay que hacer cosas buenas, pero no para ganar el favor de Dios, porque el favor de Dios nosotros lo adquirimos por fe en su Hijo Jesucristo. Las obras buenas tenemos que hacerlas porque una fe que no tiene obras es muerta. En pocas palabras, porque yo tengo fe, yo no me robo nada. Porque yo tengo fe, yo trato de no meterme en rojo en los semáforos. Porque yo tengo fe, yo procuro llegar a tiempo a todas mis reuniones, sobre todo en mi trabajo. Porque yo tengo fe, yo procuro ayudar a quien lo necesita. Yo no ayudo a quien lo necesita para ganarme el favor de Dios, pero como yo tengo el favor de Dios que me lo dio de gratis por creer en Él, mi respuesta a eso es servir a otros. ¿Cuántos me están siguiendo? Muy bien. Entonces, la base de una buena relación matrimonial o de amistad es la confianza. Por eso, cuando la confianza se pierde, la relación se desmorona.
Cuando la confianza se pierde, la relación va a tener problemas desde que llegue el primer problema. Valga la redundancia. Por lo tanto, ¿cuántos casados hay aquí? Muy bien. ¿Cuántos casados hay allá? Levante su mano, aunque yo no lo esté viendo. Por lo tanto, si tú quieres que tu matrimonio sea sólido, tú tienes que ocuparte de desarrollar confianza. Y para desarrollar la confianza, tú tienes que conocer a la persona con la que tú estás. Si no hay confianza, el matrimonio corre peligro. Y no puede haber confianza si yo tengo un celular y me da pánico que mi cónyuge lo pueda ver. No puede generarse confianza cuando yo vivo mi vida y mi cónyuge, mi esposa, no sabe dónde yo estoy. No puede haber confianza si yo tengo demasiados lugares donde yo voy y digo, tú no puedes venir conmigo a esto. Yo aprendí que donde mi esposa no puede entrar, yo no entro. Y viceversa. Entonces, todo esto para hablarles de una persona, de un personaje en la Biblia que pasó por una gran tormenta en su vida. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es él. Y de lo que vamos a hablar es de la receta que Dios ha dado a través de este hombre cuando estaba en medio de una gran tormenta en su vida. Él dio una receta y dio varios consejos para que nosotros podamos tener salud mental. ¿Y por qué salud mental? Porque los ataques de Satanás no es con un diablo, con un estridente que viene y te da con un bate. Los ataques de Satanás son a nuestra mente. Recuerde siempre eso. Los ataques del diablo son a nuestra mente. Muy bien. Entonces, de quien yo estoy hablando es del apóstol Pablo. No voy a entrar en muchos detalles, pero me voy a concentrar en algo específico que él hizo mientras estaba en uno de los peores momentos de su vida. Y le doy un poco de contexto. Al final de sus días, Pablo estaba encarcelado, probablemente en Roma. La cárcel donde él estaba, que me dicen que todavía tú puedes ir a verla porque está, creo que como un museo, era una cisterna grande que se había construido en épocas anteriores. Una cisterna que tenía 4 metros de profundidad. 4 metros es poco por encima de estas bocinas que están acá. Era bien alto, era bastante ancha. Y esa cisterna había sido construida por los romanos para acumular agua de la lluvia y poder abastecer a la población. ¿Qué sucede? Esta cárcel no era una cárcel como la que nosotros conocemos hoy en día. La cárcel le habían hecho una escalera para que los guardias y los presos bajaran. Personas que la han visitado dicen que ese lugar tiene un hedor muy grande, o sea, hiede. En esa cárcel metieron a Pablo y la gente que iba a esa cárcel no iba de que a cumplir una condena, porque en aquella época no había condenas como 5 años por hacer tal cosa o 10 por hacer lo otro. No, en esa cárcel se ponían a las personas que el régimen romano había decidido no asesinar de una vez, lo tiraban ahí hasta que muriera. Esa cárcel tenía un túnel que conectaba a las cloacas de Roma y estaba puesta ahí para que cuando uno de los presos muriera, simplemente lo cargaban, lo llevaban en el túnel y lo tiraban en las cloacas. Por eso el mal olor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo mientras estaba en esa cárcel? Bueno, mientras él estaba ahí, él había recibido una ofrenda de parte de una ciudad en Grecia llamada Filipo. Él había recibido una ofrenda de ellos y eso a él lo impactó tanto. Él vio el amor de Dios en que solamente esa iglesia, en el momento más difícil de su vida,
tuvo el detalle de acordarse de Pablo y mandarle una ofrenda. Y producto de esa ofrenda, entonces es que nace lo que él hizo. Él escribió una carta que se llama la Carta a los Filipenses. Y dicho sea de paso, les recomiendo que lean el libro La Carta a los Filipenses por completa, porque esa carta encierra una serie de consejos puntuales y prácticos que escribe Dios a través de un hombre que está en medio de una gran tormenta, enfrentando los últimos días de su vida. De eso es que vamos a hablar. Y dentro de esa carta hay muchos consejos, hay muchos consejos y hay una receta que tiene 7 pasos, que es de lo que vamos a hablar. Entonces, simplemente para dar algún tipo de introducción a lo que él escribió en esta carta, que tiene solamente 4 capítulos, voy a leer salteados a modo de introducción algunos versos de lo que él escribió. En Filipenses capítulo 1, versos 12 y 14, él escribió lo siguiente. Dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anunciado con valentía el mensaje de Dios sin temor. Oiga bien, este hombre está en un calabozo, en un lugar oscuro y hediondo, esperando morir. Y Roma no estaba esperando que él muriera de causas naturales. A él lo iban a matar. Simplemente estaban esperando el día de su asesinato y de su muerte. Dicho sea de paso, Pablo fue decapitado. Él murió de esa forma. En el verso 21, y esta la voy a leer en la versión Reina Valera 95, es un verso que mucha gente conoce. Él dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Qué es lo que le está diciendo? Él está diciendo: para mí vivir todavía en esta tierra es vivir mi vida para Jesucristo, vivir para la obra que Él está haciendo, vivir para Él, porque Él es mi única esperanza. Y mi vida se llena de satisfacción, no en los carros, no en la moda, no en lo que había en esa época. Mi vida tiene sentido porque yo vivo para Él. Entonces dice: pero morir es más ganancia. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo muera, yo voy a estar eternamente con Él. Imagínense que usted sabe y tiene la certeza de que este mundo que tiene fecha de expiración no es el final. Esto es un camino de paso, un lugar de paso, dentro de un paréntesis dentro de la eternidad. Y él estaba consciente de esto. Otro pasaje. Algunos consejos que él da. Solamente los voy a enumerar algunos de ellos. Usted puede anotarlos si gusta. Estos son los consejos de un hombre que está en medio de una tormenta, está a punto de morir. Oigan lo que él dijo: no sean egoístas. ¿Alguien que conozca a alguien egoísta en su familia? Segundo, no traten de impresionar a nadie. Wow, esa sí está difícil para los dominicanos. No traten de impresionar a nadie. No hay una cosa que le guste más a un dominicano que un trofeo o una placa. Y le encanta tener un salón donde tenga todos sus trofeos y todas sus placas. No traten de impresionar a nadie. El siguiente: consideren a los demás como superiores a ustedes. La verdad que esa vecina que me la pone en China no es verdad que ella es mejor que yo. Tú no eres mejor que yo. Eso es lo primero que dice la gente. Tú no eres mejor que yo. Por lo tanto, yo voy a hacer todo lo posible por aplastarte y que tú quedes mal, porque tú no eres mejor que yo. Y aquí está Dios diciendo un consejo que tiene que ver con la salud mental, que es: si tú quieres vivir bien en este planeta, considera a las demás personas como superiores a ti. Otro consejo. Wow, este sí me dio duro a mí. Sean humildes.
sean humildes. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Cuántos de ustedes han andado con alguien en un carro que lo paran y entonces le dicen a la gente, ¿y usted sabe quién soy yo? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien y cuando va a entrar a un lugar le dicen, no, usted no puede entrar aquí, y usted sabe quién soy yo? Yo soy fulano de tal. Y el pobre agente dice, o sea, realmente yo no lo conozco a usted. Y entonces viene la declaración de identidad. Yo soy el doctor. Yo soy el licenciado. A mí me sorprende que todavía hay empresas en este país que a ciertas personas le dicen licen. Pregúntale a licen. Licenciado, licenciada. Pero esa persona no tiene nombre, de por Dios. Ahora, es mejor que te llamen licenciado. Ay, Dios mío, que no haya nadie con ese nombre aquí. Que te digan, Dolores, ven acá. El nombre en la Biblia se ponía como con significado. El nombre de una persona es una declaración hacia esa persona. Por ejemplo, la Biblia dice que a Jesús Dios le mandó a poner Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si alguien se llama Emmanuel, cuando tú lo llamas, Emmanuel, ven acá, tú le estás diciendo, Dios contigo, ven acá. Es una declaración. Pero tú tienes que chequear el significado de su nombre. No haga como los chinos, que tiran un caldero para arriba y le ponen ese nombre. Eso es lo que aparenta. Siguiente consejo. No se preocupen solo de sus propios intereses. Preocúpate por los demás. Preocúpate por los demás. La mejor forma de nosotros conocer cuando estamos evaluando gente de una empresa en uno de esos momentos de evaluación que se hace en equipo es cuando llega la hora de la comida. Pueden pasar a comer. Chacho, eso es como una carrera de velocidad con obstáculos, porque brincan sillas y se ponen adelante. Y otra forma de conocer también el carácter de una persona, perdónenme lo que me están escuchando acá, es ver a la gente cuando se está sirviendo en un buffet, que no pueden esperar a sentarse en la mesa. Comienzan, agarran el pan y comienzan a masticarlo ahí mismo. Comienzan, se comen un pedazo de carne. Espere que usted llegue a su silla. Él está diciendo, no te preocupes solamente por ti, preocúpate por el interés de los demás. Otro consejo, wow, hagan todo sin quejarse. Yo sé que aquí no hay gente que se queja, pero ¿quién conoce a alguien que se queja mucho? Mira, yo ahora voy a tener que cocinarle a toda esta gente que están aquí, pero a veces uno quisiera como no pedir algo y no estar con la misma cantaleta de todo el tiempo. Hay personas que todo le hiede y nada le huele. Y se quejan por todo. Le das su comida favorita, está frío. Se la calientas y entonces tú me vas a quemar. Hagan todo sin quejarse. Dejen el pasado atrás y avancen hacia adelante. En Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, lo dice de esta forma. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Acuérdese que Dios está dando este mensaje a través de un hombre que está metido en una cárcel. Un hombre que aparentemente de todos los lugares donde él había predicado y donde había viajado y había hecho milagros, la única iglesia o una de las pocas iglesias que se acordó de él fue la iglesia en Filipo y le mandó una ofrenda.
Yo tengo un primo que si hubiera sido su caso, lo primero que hubiera dicho era, ya era justo que te acordaras de mí. Hacía tiempo que estaba esperando que tú te manifestaras. Y le manda esa carta y le dice, y tú puedes creer que ni fulano, ninguno ni siquiera ha mandado ni siquiera un pedazo de caña para yo entretenerme aquí. Pero no, él mandó una carta extensa donde él lo que comienza es, aparte de darle gracias a esa gente, es a darle consejos prácticos. Y él no está escribiendo eso en una laptop, en una silla cómoda, con tu mejor chocolate o café al lado y unas galletitas de vainilla. No, él está escribiendo eso, ni siquiera con un bolígrafo ni un lápiz. Lo está escribiendo con una bendita pluma que tiene que intentar. Y quizás escribir todo el tiempo bajo la luz de una pequeña vela. Dentro de esos consejos también él dijo en Filipenses 3:13. Bueno, en el 12 él dijo, después de dar todos esos consejos, él dijo, mis hermanos, yo no estoy diciendo esto porque yo lo alcancé. No, yo no he llegado ahí, yo estoy muy lejos de ahí. Sin embargo, dice en el verso 13 del capítulo 3 de Filipenses, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero yo me concentro. Yo me enfoco únicamente en esto. ¿En qué? Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Cuando habla de olvidar el pasado, no se trata de que tengo que borrar de mi memoria el hecho, no. Habla de que es tiempo que si te pasó algo en el pasado, como nos ha pasado a todos, que tú tomes la decisión de sanar el pasado. Con 30, 35, 28, 50 años, tú no puedes seguirte quejando de que tu papá te dejó caer y te diste en la cabeza y por lo tanto tú eres como tú eres. Y a ti hay que aceptarte como tú eres porque a mí hay que quererme como yo soy. No. Olvidar el pasado lo que significa es, procura tú sanar tu pasado. Yo tengo un tío que es más joven que yo, que una vez en Asua se cayó en una piscina, se cortó la rodilla y se le infectó esa herida. Y se le creó como un acceso bastante grande, que se veía amarillo verdoso por fuera. Y ustedes saben lo que había adentro. Entonces, yo trabajaba en esa época como ayudante de mi papá y yo lo había visto curar varios nacidos ciegos y sacar cosas de ahí adentro. Lo llamo, le digo, aquí está fulano, y me dijo, no, pero tú puedes hacer eso. Agarra, limpia la herida, y aprieta como si tú estuvieras exprimiendo una china hasta que salga. Y así yo lo hice. ¿Cuál es el punto? Para sanar una herida, hay que volver a tocar la herida. Yo no puedo sanarme de que mi papá o de que yo fui violado o abusado, a menos que yo vuelva a tocar la herida. Pero ahora, y este pero es muy importante, pero ahora con una perspectiva diferente. ¿Cuál es la perspectiva? Que en todo momento de tu vida, no importa en qué tiempo pasó, cuando tú fuiste herido, Jesús estaba ahí. Y eso trae un problema. Pero si Él estaba ahí, ¿por qué Él no lo impidió? ¿Por qué Jesús no lo impidió? Porque Él te dio libre albedrío a ti y a mí para nosotros hacer lo que nosotros quisiéramos. Pero ahora cuando yo voy a sanar una herida, que yo recuerdo esa herida, yo voy con la conciencia de que Jesús estaba ahí y yo vuelvo a revivir el momento con todo y el dolor que eso implica, pero ahora yo procuro investigar dónde estaba Jesús y procuro que Jesús saque las mentiras y las falsas creencias que yo asumí a partir de ahí. Les doy un ejemplo. Wow, me estoy desviando mucho, pero lo voy a hacer rápido. Usted como mujer, su esposo le fue infiel
y lo hizo de mal manera. En ese momento hay muchas mujeres que dicen, todos los hombres no sirven, los hombres no sirven. ¿Qué pasa luego de ahí? Que usted comienza a relacionarse con todos los hombres bajo la creencia de que los hombres no sirven. Y eso va a impedir que usted cubra y cumpla con el propósito de Dios para su vida. Por lo tanto, hay que volver a ese lugar y cuando pasó, perdonar a esa persona delante de Dios, porque eso es un mandato de Dios. Pedir perdón por todos los juicios que hemos hecho contra esa persona y luego decirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es la verdad. Y la verdad es que Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos sana y que las personas delante de los ojos de Dios, todos somos criaturas, algunos somos hijos de Dios. Pero nada. Receta de Dios para la salud mental. Específicamente, lo que Dios dijo está en Filipenses capítulo 4. Voy a leer primero los versos 6 y 7, que son un consejo, no son la receta. Dice, no se preocupen por nada. ¿Alguien preocupado aquí esta mañana por algo? ¿Ok? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz de Dios, según lo que dice el texto, se consigue cuando viene una tormenta. Normalmente y automáticamente nosotros nos vamos a preocupación. Y si pasa esto, y si pasa lo otro. La preocupación es una preocupación. O sea, yo me ocupo de cosas antes de que ocurran y que en el 95% de los casos nunca ocurren. Y si no tengo el dinero para pagar el alquiler, ¿qué va a pasar? Y si no se sana, ¿qué va a pasar? Y si el medicamento no le hace efecto. Y si no llega a tiempo, ¿qué voy a pasar? La mente guiada por Satanás hace que nosotros nos ocupemos de cosas que no han ocurrido. ¿Para qué? Para que nos desenfoquemos de la verdad. Por eso es que dice, no te preocupes, en cambio, comienza a orarle a Dios. Señor, tengo este problema, dime qué hago, cómo lo soluciono. Pero también dice que nosotros, mientras estamos orando, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. En el jardín del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, habla de cómo Satanás, a través de la serpiente, agarró a la mujer y le dijo, con que Dios ha dicho que tú no puedes comer de ningún fruto de los árboles del jardín. ¿Qué estaba haciendo Satanás en ese momento? Satanás estaba tratando de distraer a Eva, y lo logró, de la verdad. Cuando una persona se distrae de la verdad que Dios dice, entonces entra la preocupación, y la preocupación generalmente lleva a destrucción. La distracción que produce a través de pensamiento, y qué tal si, lo que hace es que nosotros nos desenfoquemos de lo que ya tenemos para concentrarnos en algo que no tenemos. Dios le había dicho, tú puedes comer de todo excepto de uno, y estaba todo bien. Pero Satanás logró distraerla para que ella se olvidara de todo lo que Dios le había dado y todo lo que tenía a su disposición y se enfocara en la única cosa que Dios no le había permitido. Y eso llevó a la humanidad a destrucción. En el verso 8, y aquí vienen los 6, la receta de 6 cosas que hacer para mantener una salud mental. El verso 8 de Filipenses 4, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense
en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Cuál es esta receta? Son 6 cosas que están contenidas en ese verso. Vamos directamente con la primera. Número 1. Lo primero que dice es, concéntrense. Perdón, ese no es el número 1. ¿Ese es el número 1? No, no es el número 1. Concéntrense. ¿Por qué? ¿De qué habla la concentración? De algo que hemos hablado. Mi vida y tu vida es el resultado de los pensamientos que tú entretienes. Mi salud después de los 40 es el resultado de lo que yo comí e ingerí como alimentos los 40 años anteriores. Lo que yo pienso, en lo que yo me enfoco pensando, se va a manifestar en mis gestos, en mis actitudes, en lo que yo digo, en cómo yo trato a mi esposa, en cómo yo realizo un trabajo, si lo hago en excelencia o lo hago con dejadez. Todo eso que una persona manifiesta en lo exterior tiene su raíz en los pensamientos que entretiene. Por eso es que este pasaje está hablando de que nosotros tenemos la opción, tenemos la capacidad de elegir en qué vamos a enfocar nuestra mente. Quizás no podamos evitar que los pensamientos lleguen, pero yo sí puedo evitar que pongan huevos y hagan un nido. Y para esto tenemos que entender lo que aquí se está hablando. Tú no eres víctima de los pensamientos a menos que tú quieras. Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí la capacidad de yo enfocar cuáles pensamientos, en cuáles cosas yo me voy a concentrar. Eso es muy, pero muy importante. Nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Yo no sirvo, yo no lo voy a lograr. Tú tienes razón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Dios todo es posible. Tú tienes razón. Y te vas a convertir en aquellos que tú te concentres. Dice la Biblia, y estoy parafraseando, que la persona como piensa, así es. Satanás controla la humanidad. Te controla o intenta controlarte a ti y controlarme a mí a través de pensamientos que siembra en nuestra mente. No te esfuerces. Mira los 6 candidatos a los que tú estás aplicando. Los 6 son mejores que tú. Ni te esfuerces. En estos días, mi esposa y yo estábamos lejos en un sitio y teníamos que ir a orar al nuevo templo. Y yo llamé a la ingeniera que está ahí, porque yo sé que ella a las 5 cierra y se va. Y la llamé, faltando 15. El GPS me decía que yo iba a llegar a las 9, a las 5:19. Le dije, mire, yo quiero ir a orar, estoy un poco retirado, voy a llegar como a las 5:20. ¿Usted se va a ir a las 5 o puede esperar? Y la respuesta de ella fue, a las 5 me voy. Entonces, yo dije, bueno, ya no hay nada que hacer, ni siquiera lo voy a intentar. Y mi esposa me dijo, pero vamos. Yo le dije, pero ¿para qué? ¿Tú sabes cómo es esa mujer a las 5 se va? Y nada, ella se resignó, pero yo cogí para el lugar. O sea, de donde estaba, cogí para el local nuevo, parqueamos el vehículo
Y cuando fuimos caminando, todavía estaban ahí, le quedaba como media hora más. Así que pudimos entrar. ¿Qué pudo haber pasado si yo me hubiera mantenido en, no, ya se fueron, no es posible, no lo voy a intentar? ¿Qué hubiera pasado? Que no voy. Y si no voy, no oro. Y al orar nos dimos cuenta de alguna información interesante que estaba ocurriendo ahí. ¿Tú sabes qué descubrimos, René? En todas partes, Satanás opera a través de gente. Y ese día, sin entrar en detalle, hicimos un descubrimiento de algo que estaba ocurriendo en el nuevo templo. Y fue por casualidad que yo lo encontré. Pero yo no lo hubiera encontrado, no me hubiera dado cuenta de esa información si yo me hubiera entretenido en el pensamiento. Ya están cerrados, no hay nada que hacer, ni siquiera lo voy a intentar. Pero algo me dijo, o sea, fuera de mi esposa, Dios me dijo que fuera. Porque si Dios no me lo confirma, yo no voy. Aunque me lo hubiera dicho mi esposa, no voy. Pero Dios me lo confirmó. ¿Y saben qué fue lo mejor? Ella no me dijo, te lo dije. Eso fue lo mejor. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. El profeta Elías dijo lo siguiente. Se paró frente a ellos, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Eso ocurrió en un momento en que el rey de Israel, casado con una mujer llamada Jezabel, una mujer idólatra, como ustedes no se imaginan, el rey Acab había cedido a la cultura de su esposa Jezabel. Por eso es que nosotros le decimos a los que no se han casado, no se unan en yugo desigual. Si una mujer no le teme a Dios, un hombre no le teme a Dios, sáquele los pies. No se case con esa persona, porque los dos acabarán como él o como ella, apartándose de los caminos del Señor. Ahora, si aún la persona tiene temor de Dios, eso no significa que eso es un boleto para que usted se case con los ojos cerrados. Usted tiene que mirar el carácter, mirar si la visión que Dios le dio a los dos es la misma. Ella puede estar pensando en ser misionera en África y usted quedarse aquí. Entonces sí tenemos un problema serio. Pero nada, Elías estaba harto de lo que estaba pasando e hizo un desafío. Le dijo a Jezabel, llámate todos tus profetas y vamos a demostrar quién es Dios. Subieron al monte Carmelo y dice la palabra que habían 400 profetas del falso Dios llamado Baal. Y él dijo, vamos a hacer un altar y un sacrificio. El Dios que responda, ese va a ser el Dios. Los 400 de Baal, como dice la Escritura, levantaron su altar y comenzaron a orarle a Baal. Y duraron la mañana y hasta el mediodía, mientras Elías estaba sentado bebiéndose una piña colada, voceándole. ¿Y qué pasó con el Dios de ustedes? Se fue a dormir. Quizás fue al médico, que fue al supermercado. Espérenlo, que a lo mejor él viene ahorita. Comenzó a burlarse de ellos. Cuando se cansaron, dijo él, el turno es mío. Dios consume con fuego. ¿Saben lo que hizo Elías? Levantó un altar, hizo una zanja, puso el animal encima y mandó a buscar agua y bañó de agua el altar, incluso la zanja que estaba al lado. Si usted quiere que coja fuego o algo, usted no le echa agua, pero él no, él le echó mucha agua. Y levantó sus brazos y dijo, Jehová, demuéstrale a todos estos infelices que tú eres Dios. Consume el altar. Estoy parafraseando, no es así que dice la Biblia. Y dice la palabra que Dios mandó fuego del cielo y se lamió toda el agua y después consumió todo. Y cuando todo el mundo vio eso, entonces él agarró una espada y mató a los 400 profetas de Baal. Pero lo que él dijo es una palabra que resuena hoy en día. Si Dios es el Señor y tú crees que Él es el Dios, entonces síguelo.
Deja de estar ambivalente, que estoy con Dios, pero cuando estoy allá afuera me emborracho, bebo, fornico, uso drogas, sigo fumando. Si tú eres hombre y tú estás aquí, tú no puedes decir que tú vas a seguir a Dios y vas a seguir cometiendo adulterio en la calle, mirando mujeres. Tú tienes que seguirlo, y seguirlo significa que tienes que vivir como Dios dice. Pero si tú crees que otro Dios, tu dinero, tu trabajo, es tu Dios, entonces dedícate a eso y no pierdas tu tiempo viniendo aquí. Porque, déjeme decirle algo. La Biblia dice que los que conocen la verdad y no la siguen van a ser castigados más severamente. Es peor que usted se mantenga ignorante y que no venga aquí. Porque en el momento en que usted me escuchó a mí o a cualquiera, o leyó una Biblia, o leyó una palabra que dice, por ejemplo, que el adulterio es un pecado, ya tú eres responsable. La Biblia dice que nosotros somos responsables por la revelación que se nos es dada. Pero aquello que no es revelado, nosotros no somos responsables. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Y ya para concluir, vámonos entonces. Para mantener una salud mental, concéntrate en estas 6 cosas. Número 1, en lo verdadero. Número 1, lo verdadero. Lo verdadero es lo que no cambia. Dice el Salmo 91:4, oye bien, Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través de este pasaje? Que te concentres en lo verdadero. Dice que no te concentres en las cosas que están pasando, concéntrate en las promesas de Dios. Porque lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Y cuando tú confías en lo que Dios prometió, esa realidad te hace a ti, se convierte en una fortaleza, en una armadura que te protege de los pensamientos que vienen a tu mente para destruirte cuando tú estás en medio de una tormenta. Concéntrate en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Mi hermano, lea su Biblia. Una promesa de Dios. Él dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Wow, nada me va a faltar, dice la gente y se pone contenta. Sí, espérate. Nada te va a faltar si Jehová es tu pastor. Si Él es quien te guía. Si se evidencia en tu vida que Él es que te está guiando y lo que tú haces es por lo que Él te dice. Si Él es tu pastor, entonces nada te va a faltar. Pero por decir Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú crees que no te va a faltar nada, tienes problemas. Porque no te va a faltar nada es si Jehová es tu pastor. Entonces, las promesas de Dios son la fortaleza tuya. Josué dijo: yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando una persona, un hombre o una mujer dice eso sobre su casa, su enfoque tiene que estar en todo lo que hace en esa casa. Es que nosotros en esta casa servimos al Señor y no servimos a las cosas de este mundo. Las prioridades hacen que todo lo que tú haces, tus actividades, con quién tú te juntas, lo que tú lees, con lo que tú te entretienes, tiene que cambiar. Cuando tú haces la declaración que hizo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor, tú estás diciendo que la agenda de Dios ahora es tu agenda. Y Dios va a agarrar su agenda y va a decir: Ramón, tú eres arquitecto, tú bregas con gente, con clientes que mandan a hacer muebles, mandan a hacer muchísimas cosas. En ese ambiente y en esa esfera, tú tienes que procurar seguir mi agenda. Prometido para el miércoles a las 5, entrégalo el martes a las 6. Prometido a un precio, pero se quemó la madera, no cobras un centavo más. Prometido que va a quedar de un color y va a quedar de buena calidad, no usas plywood que no está tratado para que no se llene de calcoma. Eso significa eso en el caso tuyo. Pero ¿qué significa eso en el caso tuyo en particular? Concéntrate en todo lo que es verdadero. Y lo verdadero son las promesas de Dios. Si Dios lo dijo es porque así será.
Pero, Willy, recuerden que las promesas de Dios son condicionales. Número 2, o sea que la receta para tener paz mental, todo verdadero. Entonces, que Dios le inyecte a usted 500 miligramos de todo lo verdadero en el día de hoy. Segundo, honorable. ¿Qué significa la palabra honorable? Significa digno de ser honrado. El honor es una cualidad moral. Una persona honorable es aquella que lleva a cumplimiento sus deberes y sus deberes ante el prójimo. En pocas palabras, lo que está diciendo es, delante de los hombres, tú tienes que procurar convertirte en una persona honorable, en una persona que cumple con su deber moral y se asegura de cumplir con su deber hacia otros de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Y cuál es el deber tuyo y mío con relación a los otros? Que si alguien está en problema, tú lo ayudas. Se lo voy a decir un poquito más práctico. Se acabó la conferencia, comí y me fui, versus si hay que barrer, entonces barre. Yo fui a una reunión, no voy a decir qué tipo de reunión, y nada, yo no sabía que iban a dar almuerzo. Dieron almuerzo. Y yo veía a toda esa gente ahí fajada, sirve comida, y corriendo. Y entonces, de lo que estábamos ahí, había gente que terminaban de comer y dejaban su plato ahí mismo, el arroz ahí mismo, y se iban. 2 o 3 se paraban, cogían su plato, ponían la comida en una funda, ponían el plato y los cubiertos donde iba, para ayudar a los que estaban sirviendo. Si usted ve un pedazo de basura en el piso, les voy a decir un secreto. Si tú descubriste esa basura, es porque tú eres el llamado a recogerla. Es muy fácil sentarse en los bleachers y decir, el gobierno tiene que hacer algo, como si el gobierno fuera una doña. Senté en una silla. No, la pregunta es, Señor, ante este problemazo que tenemos, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer ante el problema de Haití? ¿Qué yo puedo hacer ante el problema de tráfico que hay en nuestro país? ¿Qué yo puedo hacer? Y usted dirá, yo no soy nadie, yo no tengo influencia, yo no estoy pegado con nadie. Pero tú tal vez no estés pegado con alguien, pero quizás tú conoces a alguien que conoce a alguien que sí está pegado. En medio de la tormenta, de la lluvia que implica la vida, donde hay tormentas, concéntrate en lo honorable. Enfócate en que tu vida sea una muestra de honorabilidad, cumpliendo con tu deber y cumpliendo con tu deber como hijo de Dios ante los demás. En Primera de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10, habla de un hombre llamado Jabes. Oiga lo que dice. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Banda, por favor, suba. Él fue quien oró al Dios de Israel, diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que yo haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y dice la Biblia, y Dios le concedió lo que pidió.
Concentrarse en lo honorable tiene que ver, resumiendo, con ser un buen testimonio delante de los demás. Número 3, justo. Concéntrate en todo lo que es justo. En Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías 6:16 dice lo siguiente: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. ¿Tú sabes qué significa en la Biblia cruce de camino? Significa crisis. Lo que está diciendo ahí es que cuando tú estés en medio de una crisis, en vez de atacar el problema, detente. No le marches al problema de frente, detente. Y en medio del camino pregunta: ¿cuál es el camino antiguo? O sea, ¿cuál es el camino justo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta situación? Eso es lo que significa ese verso. Y luego ándalo. Pero no procures, cuando tú entras en una crisis, abocarte corriendo a tratar de dar una solución de acuerdo a tu sabiduría, a tu entendimiento de las cosas, a las personas que tú conoces. Porque Dios también dice en Proverbios 3: confía en el Señor con todo tu corazón. No te lleves de tu propia sabiduría. Busca la voluntad de Dios en todo lo que vayas a hacer y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Tengo doctorado, tengo maestría, ¿cuánta experiencia tengo? No te dejes impresionar por eso. Yo conozco a fulano, conozco a perencejo, he hecho esto 500 veces. Ese problema yo lo puedo manejar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y apártate del mal. La receta para tu salud mental es que tú te concentres en lo justo. Que cada vez, día a día, por el resto de tu vida, cuando vengan los dos caminos que se crucen, ¿y ahora qué hago? Llegó la crisis. Tú le preguntes: ¿dónde está el camino antiguo? Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer en este caso? Y hazlo. Básicamente es enfocarse en las cosas como Dios le agradan. ¿Cuál es el camino justo? Es bueno que tú sepas que esto no es una sola vez. Lo que Dios está diciendo aquí, al concentrarse en lo puro, es que esto es un estilo de vida. Número 4. Concéntrate en lo puro, lo puro. Buscando qué quería decir eso, busqué la palabra puro en griego y es la palabra agnos, que se traduce en pureza. ¿Usted sabe a qué se refiere? Concéntrate en lo puro. Tiene que ver exclusivamente con una sola cosa: la pureza sexual. Esta pureza de la que habla es la pureza sexual. Porque él sabía lo que estaba pasando en esa época y que todavía pasa hoy en día. Concéntrate en lo puro. Si tú eres casado, concéntrate en la mujer de tu juventud. Hay un dicho que dice: no es lo mismo se avecina una tormenta que me atormenta la vecina. Ahora bien, si te atormenta la vecina, se avecina una tormenta.
todos los problemas de inmoralidad sexual empiezan aquí. Ustedes saben lo que el Señor me enseñó a los hombres que están aquí. Si yo voy por un camino y veo una mujer que tiene la ropa muy ceñida, yo volteo la mirada para otro sitio. Porque la Biblia dice, no le des cabida al diablo. Si yo voy para una reunión y no sé si van a haber mujeres, yo voy con mi esposa. A veces yo voy solo cuando ella y yo sabemos que es seguro que yo vaya. Pero usted, pastor, usted no le va a pasar nada. Mentira del diablo, todos somos tentados en todo momento. Aprovecho para decirle a los que le encanta ir al gimnasio. El gimnasio es una sucursal de Sodoma y Gomorra en la tierra. Para que lo sepan. Y si usted es casado y tiene problemas con faldas, ¿qué usted hace yendo al gimnasio? Búsquese 2 latas de salsa de a galón, llénela de cemento, métale una barra y levante pesa en su casa. Muchas mujeres van al gimnasio con ropa ceñida. En los negocios yo aprendí que si tú quieres que algo se venda, tienes que exhibirlo. Y muchas mujeres y también hombres les gusta exhibir su cuerpo. No, pero yo soy una mujer casada, atrevido. ¿Cómo usted me mira así? Si usted está exhibiendo, ¿qué es lo que usted está exigiendo? Usted está exhibiendo es porque usted quiere que se venda. ¿Y saben qué es lo que pasa con eso? Es un espíritu de inmoralidad sexual, que es uno de los más peligrosos que hay. Si te atormenta la vecina, se avecina una tormenta. Concéntrate en la pureza. Concéntrate en la mujer de tu juventud. Pastor, es que no me pude controlar, que yo soy débil con la falda. Mentira del diablo. La palabra de Dios dice que su Espíritu Santo, una de las partes del fruto del Espíritu es algo que se llama dominio propio. Y si tú no tienes dominio propio, es porque Dios no está en ti. Simple como eso. Entonces no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Y en otra época uno se enfocaba en esta prédica con los hombres, pero también mujeres. Me encanta ese entrenador porque él sabe mucho de lo que está haciendo. Claro que sí, él te llega, te halaga, comienza a hablarte. Nosotros conocemos matrimonios en los que la mujer tuvo relaciones sexuales con su entrenador por 3 meses. Si tú quieres tener salud mental, concéntrate en la pureza. Y si tú eres soltero, no permitas que te pongan la mano si tú eres mujer. No te permitas que te pongan la mano, no te expongas. Guarda ese momento, inclusive darle un beso a una gente, guárdalo para el día de tu matrimonio. Si tú eres hombre soltero, guárdate para el día, para la noche de boda y para el resto de tu vida con la mujer que Dios te ha dado o te da. Concéntrate en la pureza también significa eliminar por completo la pornografía. Si usted debe ir con la pornografía, ¿qué usted hace mirando su celular o el iPad o la computadora a las 11 de la noche cuando todo el mundo está durmiendo? Número 5. Concéntrate en lo bello. Aquí la palabra bello es la palabra griega prosfile. En unas Biblias se traduce como todo lo bello, en otras como todo lo amable. Y de lo que se trata esto, para ir bien directo al grano, es de crear un ambiente favorable para la amistad. En pocas palabras,
Yo soy de los que piensa que no es cierto que uno tiene de que muchos amigos. Los amigos son un tesoro. Y cuando usted tiene una gente que es su amigo o su amiga, usted tiene que crear vínculos. Aquí de lo que habla es de que tú crees vínculos para que esa amistad florezca. Oye lo que dice Proverbios 27:10. 27:10, Proverbios. Nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. Cuando ocurra la calamidad, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Proverbios 27:10. Y número 6. Admirable. Concéntrate en lo admirable. Y esto tiene que ver contigo y conmigo. Es enfocarse en todo lo admirable que los demás puedan ver en ti. Es darte cuenta de que la Biblia te llama embajador de Cristo. Y lo que está diciendo esto es, una vez más con el testimonio, concéntrate en crear una reputación tal que la gente te admire. Y al admirarte a ti, vean a Jesús reflejado en tu vida. Entonces, para la salud mental, resumiendo, 500 miligramos todos los días de lo verdadero, 500 miligramos de lo honorable, 500 miligramos de lo justo, 500 miligramos de la pureza, 500 miligramos de lo bello y 500 miligramos de lo admirable. Está en ti y en mí luchar por una salud mental, y no hay mejor receta para la salud mental que esta que Dios nos ha dado. Y esto se logra entrenando tu mente para que se enfoque en lo que tú quieras que se enfoque. El resultado de una buena salud mental se va a reflejar, como dije antes, en tus gestos, tus actitudes, acciones, el trato a los demás, en tus relaciones, en el trabajo y en los negocios. Dijo David en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Una mente sana es una mente que se le ha entregado al Señor.